No, no parece posible que esto pueda hacerse breve. Y estaba intentando hacer algo, pero no creo, la verdad. O sea, vamos a hablar un poquito entonces acerca del tema de la fe. Voy a leer nuevamente ese texto. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Esa palabra maligno es el malvado, fascineroso, el diablo. Eso es lo que traduce esa palabra maligno. Recuerde que el Nuevo Testamento fue escrito en griego, entonces la palabra traducida a maligno es lo equivalente a malvado, fascineroso o diablo. Y sabemos que estamos siendo constantemente asediados. La palabra dice que él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y lamentablemente mucho cristiano ha caído en sus garras porque no ha creído la palabra, ha creído las mentiras y el engaño y ha sido seducido o ha sido mm, vencido por el enemigo. Entonces la manera de nosotros poder resistir a ese enemigo, de poderlo vencer realmente, dice, apagar todos los dardos y Dios mío, bendito, estos son tiempos en que estamos siendo bombardeados por los oídos, los ojos, por todos los sentidos. Estamos asediados constantemente por el enemigo por todos los lados. Y en eso hay un aspecto que tenemos que mirar más adelante un poquito. Él sí le decía al Señor que todos los reinos de este mundo le habían sido dados y la gloria de ellos, y se los ofreció a Jesús. Y Jesús no le refutó eso, porque es verdad, a él le han sido entregados los reinos de este mundo. Muchas veces la iglesia misma quiere participar, ser dueña, apoderarse o gobernar los reinos de este mundo. Pero ellos están bajo Satanás, están bajo el príncipe de las tinieblas. Aún no son los reinos de nuestro Dios y de su Cristo. Todavía no. Nosotros sí somos de ese reino, pero los reinos de este mundo todavía no lo son. Todavía están bajo la influencia de la serpiente antigua, y si realmente a quien quiere se les da. Que me adelante un poquito, porque a través de la historia nos damos cuenta de que en varias ocasiones hubo principados a quienes Satanás les dio el poder. Que por ejemplo hay un principado que lucha contra el ángel. Dice este ángel que el ángel Miguel, que es uno de los principales ángeles y que está a favor del pueblo de Israel, le tuvo que ayudar en su lucha contra contra el príncipe de Babilonia, y luego tiene que pelear contra el príncipe de Persia, y luego le seguirá el príncipe de Grecia. Bueno, ese es, uy, Dios mío, la verdad se va extendiendo, y de pronto salto yo un poquito de una parte a otra, pero es que es tanto lo que hay y todo pues, se me viene como a la mente en el momento, pero vale la pena en este momento mencionarlo, de pronto más adelante ya con más detalle, pero recordarle, o por lo menos dejarle conocer a quienes no han percibido eso, no han caído en cuenta, no lo han notado. Ya el ángel de Babilonia cayó. Es Babilonia, Irak. Ese príncipe cayó. Y recuerden que el mismo Saddam Hussein se creía Nabucodonosor. Y ahorita la pelea es con el ángel de Persia, que también está a punto de caer. Y lo curioso es que para la lucha con ese príncipe de Persia, es Israel quien está peleando también ahí. El príncipe que está a favor del pueblo de Israel. Ahora, mucha gente dice que Israel es el pueblo de Dios. Dios hizo un pacto con Abraham, con Isaac y con Jacob, con respecto a su pueblo, con respecto a su descendencia, aunque en lo espiritual nosotros somos descendientes de Abraham, y la palabra lo dice, que por la fe somos sus hijos. Pero otra cosa es el pueblo de Israel, y el pacto de Dios con Israel es un pacto, dice, eterno. Dice también que los dones y el llamamiento son irrevocables. Quiere decir que ellos en este momento están caminando con el favor de Dios. Bueno, el favor sí, pero que ellos
estén en el lugar en el que Dios se agrada, pues no. Pero la misericordia de Dios para con ellos no se ha terminado. Y hay cumplimientos de promesas. Y una de esas promesas decía que ellos retornarían a su tierra. Y cuando miramos lo que es el Apocalipsis, todo lo que tiene que ver con lo que se llama, entre comillas, la escatología, no me gusta mucho usar esos términos teológicos, sino más bien ser un mensaje sencillo, mantenernos en la sencillez de la palabra. ¿Sí? Pero en la palabra misma vemos que Dios hace esas promesas y hay unos cumplimientos y que era necesario que el pueblo de Israel retornara a esa tierra. Pero antes de seguir adelante con esa parte, volvamos al aspecto de la fe porque necesitamos mucho meternos en este asunto de la fe. Y estas cosas que estamos hablando pues nos ayudan también porque dice la palabra muy claramente que la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Y en estos tiempos, estos son tiempos de mucha confusión, donde por el manejo del lenguaje nos quieren hacer aparecer como los malos y hasta cierto punto ellos lo logran porque tienen ese dominio y esa manipulación con el lenguaje. A lo bueno llaman malo y a lo malo lo llaman bueno. ¿Sí? Y curiosamente esta gente que nos ataca nos culpan a nosotros de lo que ellos hacen, incluso en el discurso mismo también, en la conversación, cuando entramos en estas controversias, digámoslo así, pues la palabra nos ha llamado a defender la fe que nos ha sido una vez dada. Así que la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Así que yo recomiendo en todo tiempo estar nosotros metidos en la palabra. Sí es bueno estudiar lo que otras personas han escrito, pero nosotros estamos en la obligación de desarrollar una comunión con el Señor, de desarrollar una intimidad con el Señor. Es más, somos llamados a expresar a Cristo en todo tiempo. Y la única manera de poderlo hacer es conociéndolo. Y la manera de conocerlo a Él es en la palabra. Y en eso hay que tener muchísimo cuidado porque pues queremos señales y queremos milagros, pero si nos dedicamos a estar buscando señales y milagros, vamos a eventualmente caer en el engaño. Porque el mismo enemigo viene con palabras, un lado seductoras y por otro lado con prodigios y milagros. Entonces nosotros tenemos que cimentarnos en la palabra. Hacer que esa palabra more, que sea Cristo el que esté morando en nosotros. Que esa palabra se convierta en el sistema de pensamiento. Que nosotros no razonemos más como razonábamos en la carne, como aprendimos de este mundo, sino que desarrollemos lo que yo digo, cambiar el sistema operativo. ¿Qué quiero decir con eso? Bueno, aprendamos, ¿cuál sería? O sea, saturémonos de Cristo. El razonamiento de Cristo es el que necesitamos. El razonamiento de un verdadero Hijo de Dios. No el que sea conforme a nuestro parecer. Porque, por ejemplo, uno lee cosas hoy en día y la gente se considera con el derecho a determinar y hacer juicios con respecto a cosas que solamente el Señor tiene el derecho a hacer esos juicios. Aunque Él nos ha dado a nosotros también, nos ha otorgado y dice que nosotros juzgaremos al mundo. Pero hay cosas en las que es mejor que no las toquemos, porque le corresponden solo a Dios. ¿Ok? Así que tenemos que afianzarnos en la fe. La fe viene por el oír de la palabra de Dios. Por eso mi sugerencia es, satúrese de la palabra. Satúrese de la palabra y particularmente del Nuevo Testamento. Y en eso también vale la pena aclarar y muy probablemente me vuelva repetitivo con eso, pero nosotros no somos el pueblo del antiguo pacto. Y cuando hablo del antiguo pacto yo me refiero específicamente al pacto de Dios con Israel, el pacto que Dios hizo con Moisés en el Sinaí. Dice la palabra bien claro que nosotros somos salvos por medio de la fe, no
por obras, para que ninguno se gloríe. Y que esa fe es don de Dios, pero la advertencia sí está ahí. Esa palabra, esa fe viene por el oír, y el oír de la palabra de Dios. Porque, por ejemplo, la palabra nos habla de quienes vivieron la fe. Por ejemplo, habla de Abel. Y Abel, ¿por qué Abel? Bueno, Abel oyó la palabra. Si no la oyó directamente de la boca de Dios, la tuvo que haber oído de sus padres, porque dice la palabra que él por fe ofreció más excelente sacrificio que el de su hermano. ¿Y cuál fue el sacrificio de Abel? Corderos, ovejas, corderos de su rebaño, mientras que su hermano le ofrecía el sudor de su frente, le ofrecía a Dios el sudor de su frente. Y Dios no quiere el sudor de nuestra frente. Él lo que quiere es lo que es de fe, pero la fe que procede, que se produce por la palabra que procede de su boca. Y así le dijo el Señor a Israel. Le dijo, cuando pasaron por el desierto, cuando están llegando ya para cruzar el Jordán, les dijo, ustedes fueron por el desierto y hubo razones, dice una de ellas, para saber qué había en su corazón. Y eso es importante porque en estos tiempos es necesario. Dios mismo nos permite pasar por situaciones para que se revele lo que hay en el corazón de cada uno. Yo les puedo decir, últimamente me ha tocado espejos. Sí, esas personitas que llegan a la vida de uno y no son otra cosa que un espejo, un reflejo de lo que hay en nuestro propio corazón y de lo cual el Señor se quiere deshacer. ¿Sí? Y el Señor está siempre confrontándonos. Bueno, entonces dice bien claro, Abel ofreció un más excelente sacrificio que su hermano. ¿De dónde lo llevó? Repito, lo llevó de sus padres. Su hermano le ofrecía el fruto de su trabajo. Y en mucha parte de la palabra vamos a encontrar que Dios no quiere nuestro sudor. Él no quiere nuestro esfuerzo. Es lo que, y más en estos tiempos, a partir de Cristo, lo que más espera el Señor de nosotros es una absoluta y total dependencia de Él y una total y absoluta obediencia. Pero esa obediencia no la vamos a hacer nosotros. Él mismo preparó las buenas obras para nosotros y Él mismo nos habilita. ¿Sí? Dice que todas las cosas que conciernen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Bueno, volvemos a la fe. Dice Hebreos 11:1, después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y hablando pues de la fe en Hebreos, allí ese mismo capítulo, a partir del versículo 33, habla de lo que hicieron esos grandes héroes de la fe en la Biblia. Dice que conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas. ¿No? Las promesas de Dios son para los que creen, no para los buenos, sino para los que creen. Creen en que en su palabra, en la palabra que procede de la boca de Dios. Estábamos hablando hace unos minutos del adversario que como león rugiente anda buscando a quien devorar. Dice que por fe ellos taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerza de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Y dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Así que, y otra cosa bien importante y pero muy importante en estos tiempos, dice que caminamos por fe y no por vista. Y esa parte es supremamente importante porque mucha parte de la iglesia anda hablando, diciendo que sentí y que vi, que tuve un sueño y una visión y percibí. Ya. Es por fe, no por vista. Y por fe que en la palabra
que procede de la boca de Dios. ¿Y dónde está la palabra que procede de la boca de Dios? En la Biblia. No está en otro lugar, está en la Biblia. Andamos por fe. Para cerrar esta parte, no sé si alcance a seguir con lo otro que quiero hablar, pero dice también un aspecto importante de la armadura, dice: tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. A ver, la salvación. La salvación es ponernos a Cristo en la cabeza. Eso es lo que nos va a proteger. Llenar nuestros pensamientos de Cristo. ¿Qué es la salvación? Hay algo importante, porque hay un movimiento fuerte hoy en día que son las falsas raíces hebreas. Ni son hebreos, ni son cristianos, pero son gente que salieron del cristianismo y que ahora se creen más judíos que los judíos y quieren observar la ley y tienen rituales que los han copiado de los judíos. Pero es que ni los mismos judíos tienen siquiera, o sea, aparte de que Dios cumple su parte, Él cumple su palabra, pero repito, los judíos mismos, ellos están fuera del orden que Dios ha establecido. No por eso Dios ha dejado de ser misericordioso y no por eso Dios ha dejado de cumplir sus promesas para con ellos. ¿Sí? Pero el judío no ha entendido. ¿Qué es lo que no ha entendido? No tienen religión, o sea, no tienen dónde practicar su religión. No tienen. O sea, no hay templo. ¿Y por qué no hay templo? Porque es que el templo de Dios es Jesucristo. O sea, había un templo físico antes de Jesús, pero todo eso era sombra y figura y sombra de lo verdadero. El templo era un tipo de Cristo, era una sombra, una figura, por decirlo así, un plano, una maqueta de lo real, de lo auténtico. Dice que Jesucristo es la imagen misma del Dios vivo. Cuando uno de sus discípulos le pregunta: muéstranos a Jesús, dice, muéstranos al Padre, dice: tanto tiempo he estado con vosotros y no me reconoces. O sea, Él es la sabiduría de Dios, la imagen del Dios vivo. Entonces, por eso Él dice: destruyan este templo y en 3 días lo reconstruiré. ¿Por qué? Pues porque está hablando de sí mismo, porque en Él habita toda la plenitud de la deidad. Ojo, porque el tema central de las Escrituras es Jesucristo. No es la ley, no son los profetas, ni son tampoco los apóstoles, es Jesucristo. Y Él no le ha cedido su puesto a nadie. Así que cuando dicen que el vicario de Cristo, eso es una mentira, nacida del mismo Satanás. Él no dejó ningún vicario, el vicario es Él fue el que, él sufrió una muerte vicaria, tomó nuestro lugar. Y dice que Él es el único intercesor entre Dios y los hombres. Nosotros no requerimos ni intercesora ni intercesor. Ahora, eso no quiere decir que no oramos los unos por los otros. Por supuesto que sí, y es oración de intercesión. Pero nadie ocupa el lugar de Cristo. Y a Cristo tiene acceso todo el que crea, el que le invoque. Y la palabra dice que donde hay 2 o más reunidos en su nombre, ahí está Él. Llama a mí, yo te responderé, dice la palabra. Te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no habías conocido. Invoca el nombre de Jesús. Y esto es supremamente importante. Entonces dice que nos pongamos ese yelmo, el casco de la salvación. Y tenemos que tenerlo puesto. Ok, entonces hablando de este grupo de las raíces hebreas, entonces ellos son, como les decía, ni son judíos ni son cristianos. Es más, rechazan el cristianismo, al punto de casi que odiar y detestar el cristianismo. Literal.
no es exageración. Y de verdad se creen más judíos que los judíos. Y practican rituales y queriendo queriendo imitar, pues, o sea, queriendo ser de verdad más judíos que los judíos. Y una de las cosas terribles es que siguen las enseñanzas de lo que ellos llaman los sabios. Y los sabios son los que escribieron el Talmud, los que escribieron eh, eh, los, las tradiciones religiosas seguidas por los judíos. Y resulta que la mayoría de esos que escribieron, o todos los que escribieron esas tradiciones religiosas, desecharon a Jesús, desechan a Jesús, al punto de casi también odiarlo. ¿Por qué? Porque ellos consideran que es un Dios pagano, que es el Dios de los gentiles, ¿sí? Y que es una apostasía. O sea, lo consideran un apóstata. Lo tremendo es que él fue quien los creó. Él nos creó a todos y que dio su vida para redimirnos. Entonces esta gente de las falsas raíces hebreas dicen que su nombre es Yehoshua. En hebreo su nombre es Yeshua. Ese nombre Yeshua viene de la palabra Yesha, que se encuentra en el Salmo, perdón, creo que es el 27, donde habla y dice: el Señor es mi luz y mi salvación. Esa palabra salvación allí es Yesha, de donde viene Yeshua. Porque Jesús es salvación. Y ese es el casco que debemos tener puesto. El yelmo es la palabra que está escrita allí. El yelmo de la salvación. Entonces nosotros de verdad tenemos que revestirnos. Cuando miramos cada una de esas piezas de esa armadura, cada una de ellas habla de Cristo. Sencillo. La palabra no es complicada. O sea, nos hicieron creer que se tenía que lograr un doctorado y ser grandes teólogos para entender. No, se requiere la sencillez de un niño. Entender que el Señor, en su gran misericordia, habla un lenguaje para que lo entendamos todos, no solamente el letrado, sino el más humilde, el más sencillo. Bueno, repito, la necesidad urgente de nosotros estar en la palabra, escudriñar las escrituras, qué tiempos estamos viviendo, porque hay cosas que están ocurriendo a nivel espiritual que se manifiestan aquí en este plano terrenal. Uy, sí, fuerte. Hablábamos un poquito de las bestias y esas bestias uy, sí. Ya hablamos, por ejemplo, de que como la bestia, ese príncipe, que es una de las bestias de las que habla el libro de Daniel y de las que habla Juan, esa bestia de Babilonia ya cayó. Y vamos a mirar cómo bíblicamente lo dice. O sea, que esa bestia es un príncipe. Dice específicamente el príncipe de Babilonia, el príncipe de Persia. Y en este momento vemos al príncipe de Persia luchando, pero está cayendo, está buscando sobrevivir. Y curiosamente el ángel de Israel es el que en el libro de Daniel ayuda a aquel ángel que está peleando contra el príncipe de Persia. Sí, yo no sé si ustedes recordarán hace unos meses un ataque. ¿Quién realizó el ataque? Bueno, fue la inteligencia del Mossad, y Mossad es la inteligencia de Israel. Eso es tremendo, es tremendo. Y eso que hay otras cosas que vamos a estar mirando, que Dios mío, o sea, mucho cuidado, tenemos que tener mucho cuidado, porque nuestra confianza no puede estar en el hombre. Eso no quiere decir que el hombre no esté ejecutando lo que Dios ha ordenado. Sí, aún el malo.
Aún el malo ejecuta lo que Dios ha ordenado, porque el malo también lo creó Dios, y el malo hace lo malo, pero todo eso malo es, obra para el cumplimiento de los planes de Dios. Bueno, fíjense, ustedes miran ahí, habla de una bestia, habla de un dragón escarlata, habla de otra bestia y habla de unas cosas y no, uy, no entiendo, eso está como, no es tan complicado, porque la misma palabra va describiendo las cosas, ¿sí? Entonces nosotros como cristianos debemos estar bien preparados. Lo que se viene contra nosotros es muy fuerte. La palabra dice bien claro que la venida del Señor no se dará sin que antes se manifieste el hijo de pecado, el hijo de perdición, el inicuo. Pero dice que el inicuo tampoco aparecerá hasta que sea quitado aquel que lo detiene. ¿Y quién es el que lo detiene? Pues no sé, pero los tesalonicenses sí sabían, según lo que dice Pablo. Pero si hay algunas indicaciones y eso, uy, hay que tener cuidado, mucho cuidado, en dónde estamos poniendo nuestra confianza. Y nuestra confianza no puede ser en el hombre, aunque vuelvo y repito, el hombre es instrumento en las manos de Dios. Y hay instrumentos ordenados por Dios, hay cosas que están ocurriendo en este momento porque Dios las ha ordenado y ha ordenado instrumentos para que hagan conforme a su voluntad. Eso es tremendo. Pero insisto mucho en la necesidad de estar nosotros sumergidos en la palabra, sumergidos constantemente en la lectura, en el estudio. Y pues claro, orándole al Señor para que Él aclare, para que nos dé las indicaciones de lo que estamos viviendo. Porque estamos a punto de entrar en un periodo donde la iglesia será perseguida. La acabo de citar, que antes de que Cristo venga, y dice bien claro en el 2 Tesalonicenses, dice, y Jesús mismo también lo dijo, que después de los días de aquella gran tribulación se manifestará la señal del Hijo del Hombre, no antes, dice después de los días de aquella gran tribulación. Y en el 2 Tesalonicenses también dice en el capítulo 2, que el retorno del Señor no será sin que antes se manifieste el hijo de pecado, el inicuo. Y ojo, porque dice la palabra que le será dado poder para vencer a los santos. Y cuando dice vencer, pues se puede pensar en una forma como fue con los 3 jóvenes hebreos. Ellos se lo dijeron claramente a Nabucodonosor. Dios nos puede librar, pero si no, de todas maneras no vamos a adorar ninguna imagen. Y claro, todo el mundo diría, pues el Señor los va a quitar, los va a arrebatar. No, dejó que los echaran en el horno de fuego. Y la liberación fue allí. Y muchos de nosotros tal vez tengamos que pasar por situaciones similares en las que tenemos que tener nuestra plena confianza en el Señor. Y la única manera que yo he entendido que podemos desarrollar esa confianza es manteniéndonos en la palabra. Porque aún eso es don de Dios, eso no son cosas que nosotros desarrollamos porque tenemos el carácter, el temple, la habilidad para confiar en Dios. No, eso proviene de Él mismo. Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo y Él preparó todas las cosas para nosotros. ¿Sí? Él preparó la salvación, la vida eterna, la fortaleza que necesitamos, y esa fortaleza nuestra se llama Jesucristo. Entonces lo tenemos que tener a Él morando en nosotros, habitando en nosotros, y para estos tiempos estamos obligados en expresar. Nuestra obligación es expresarlo a Él, dejarlo ver, manifestarlo en todas las formas posibles. El Señor les bendiga.